El viento de las montañas soplaba con la fuerza de un lobo hambriento, empujando la nieve en remolinos que parecían tener alma propia. El cielo se había cerrado sobre las cumbres, gris y pesado, como si el invierno hubiera decidido enterrar al mundo bajo su manto blanco. En medio de aquella soledad, un hombre avanzaba lentamente, con el rostro cubierto por una bufanda de lana áspera y el abrigo empapado por el hielo. Su nombre era Elias Boone, un cazador y trampero que había elegido la montaña como su única compañía desde que la guerra le robó más de lo que jamás había pedido. Su familia, su hogar y la parte de su corazón que alguna vez creyó indestructible. Vivía en una cabaña de troncos a mediodía de caballo del valle más cercano, acompañado solo por el eco de sus pensamientos y el crujido del fuego. Esa tarde, mientras regresaba de revisar sus trampas en el paso del arroyo, divisó algo extraño en el horizonte blanco. Una silueta tambaleante entre los pinos, apenas visible bajo la ventisca. Elías frunció el ceño. Nadie con sentido común subía tan alto durante una tormenta. Espoleó a su caballo, que resopló entre bufidos de vapor, y se acercó hasta que distinguió una figura femenina envuelta en un chal empapado, temblando de frío. La mujer levantó la mirada justo antes de caer de rodillas en la nieve. Elías desmontó de un salto, la sostuvo entre los brazos y sintió su cuerpo helado, liviano, como si la vida se le estuviera escapando. «Dios santo», murmuró. No pensó dos veces. La envolvió con su manta de viaje, la subió al caballo y emprendió el regreso a su cabaña antes de que la noche los atrapara. El trayecto fue una lucha contra el viento. Elías no era un hombre que temiera a la montaña, pero aquella tormenta parecía viva, enfurecida. Cuando por fin llegó a su refugio, bajó a la mujer y la llevó en brazos hasta el interior, donde el fuego aún ardía en la chimenea. La recostó sobre una alfombra de piel y le quitó las botas congeladas. Sus dedos estaban azules, su respiración débil. Le preparó una mezcla de agua tibia y aguardiente para calentarle las manos, y luego le cubrió el cuerpo con una manta de lana. Tardó varios minutos en volver en sí. Cuando abrió los ojos, Elías vio un par de pupilas color miel mirándolo con desconcierto, miedo y algo más profundo. Una tristeza que reconoció de inmediato, porque era la misma que lo había acompañado durante años. «¿Dónde estoy?», susurró ella apenas audible. «En mi cabaña», respondió Elías con voz grave. «Encontré a usted en el paso del arroyo. Está a salvo. Por ahora». La mujer intentó incorporarse, pero el mareo la venció. Elías le acercó un cuenco con caldo caliente. Ella lo tomó con manos temblorosas, y el vapor le empañó los ojos. «Gracias», dijo al fin con una voz suave, educada, que no encajaba con alguien perdido en la nieve. No quería causar problemas. Elías la observó en silencio. Su rostro, aunque pálido por el frío, tenía la delicadeza de alguien que había conocido la comodidad en otro tiempo. El anillo de oro en su mano izquierda brillaba débilmente bajo la luz del fuego. Una viuda, pensó él, o tal vez una esposa en fuga. No preguntó de inmediato. Sabía que a veces el silencio salvaba más que las palabras. Pasaron las horas. Afuera la tormenta rugía como una bestia. Pero dentro de la cabaña, el calor del hogar empezó a llenar el espacio entre ellos. Elías reparó en que ella seguía tiritando, así que añadió más leña. Cuando la miró de nuevo, sus ojos estaban cerrados. Dormía. Por primera vez en años, el cazador sintió que su soledad se había interrumpido por algo que no era el viento ni la memoria. La mañana siguiente amaneció limpia y clara. El sol bañaba las montañas de un dorado suave. Elías salió a revisar su caballo y volvió con leña nueva. Cuando abrió la puerta, encontró a la mujer de pie, envuelta en su manta, mirando por la ventana con expresión ausente. «Buenos días», dijo él con cautela. Ella giró despacio y esbozó una sonrisa cansada. «Buenos días, señor Boone». Vi su nombre grabado en una herramienta. Espero no haber sido una carga. «No lo ha sido», respondió él, sorprendido por su educación y su calma. «Nadie merece morir congelado». Ella bajó la mirada. «Supongo que no todos pensarían igual». Elías sintió el peso de esas palabras. Había escuchado muchas formas de dolor, pero aquella frase tenía una grieta más profunda. Se acercó. Le ofreció una taza de café y se quedó junto a la chimenea. «¿Tiene alguien esperándola en el valle?», preguntó. Ella dudó. «Tenía a mi esposo. Murió hace 3 inviernos. Después la gente dejó de mirarme igual.
Decían que una mujer sola traía mala suerte. El silencio volvió a instalarse, solo interrumpido por el crujido del fuego. Elías asintió, comprendiendo más de lo que decía. La guerra le había dejado cicatrices invisibles. Ambos, de algún modo, estaban huyendo del pasado. «Puede quedarse aquí hasta que pase la tormenta», dijo él con voz firme. «Nadie sube a estas montañas sin razón». Ella lo miró con gratitud, y por primera vez Elías vio algo cálido en sus ojos. «Mi nombre es Clara Monroe», susurró. «Y gracias por no preguntar más de lo necesario». Elías inclinó la cabeza. «No hace falta saberlo todo para ofrecer techo». Clara sonrió apenas, y esa pequeña curva en sus labios fue suficiente para encender una chispa que hacía mucho no brillaba en el corazón del hombre. Afuera, la nieve seguía cayendo en silencio, pero dentro de aquella cabaña, dos almas rotas habían encontrado, sin buscarlo, el principio de un refugio. Los días siguientes transcurrieron entre la nieve y el crepitar constante del fuego. La tormenta había dejado tras de sí un paisaje blanco y mudo, donde el sonido más fuerte era el crujido de los árboles cargados de hielo. Elías y Clara compartían el mismo techo, pero no muchas palabras. Él se levantaba al amanecer para cortar leña o revisar las trampas, y ella se quedaba junto al fuego, cosiendo remiendos en las mantas o preparando comida con lo poco que había en la despensa. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, las palabras tenían un peso diferente, más hondo, más humano. Elías no era un hombre acostumbrado a la compañía. Desde que se había quedado solo en las montañas, había olvidado lo que era escuchar una voz femenina al amanecer o sentir el olor a pan recién hecho en su cabaña. Pero Clara, con su forma discreta y su mirada tranquila, llenaba el espacio de algo que no sabía nombrar. No lo hacía con intención, sino con presencia. A veces, mientras ella removía la sopa o tendía la ropa cerca del fuego, Elías se descubría observándola en silencio, como si quisiera grabar en su mente cada gesto. Había en ella una serenidad que contrastaba con la rudeza de su entorno. Una tarde, mientras afilaba su cuchillo junto al ventanal, Elías notó que Clara lo miraba de reojo. Ella estaba hilando lana, con las manos suaves y precisas. «Nunca imaginé que alguien pudiera vivir tan alto», dijo ella sin levantar la vista. «La montaña no exige compañía», respondió él. «Solo respeto». Clara sonrió apenas. «Y sin embargo, usted me trajo aquí». Elías dejó de afilar el cuchillo y la miró con seriedad. «Lo hice porque no iba a dejar morir a nadie allá afuera». «Lo sé», replicó ella. «Pero aún así, gracias. No todos los hombres son así». El silencio volvió a caer entre ellos, pero era un silencio distinto. No el frío ni el solitario, sino uno que respiraba, que unía. Afuera, el sol se deslizaba sobre las montañas pintando el horizonte de oro y escarlata. Clara dejó el hilo y se acercó a la ventana. «Mi esposo era granjero», dijo de pronto sin mirarlo. «Murió cuando intentó salvar a nuestro hijo de una fiebre. Ninguno de los dos lo logró». Elías bajó la mirada. No sabía cómo responder, porque el dolor no se cura con palabras, solo se acompaña. «Lo siento», dijo finalmente. Ella asintió, y por un momento su voz tembló apenas. «Desde entonces el mundo me quedó grande. No sabía a dónde ir. Solo caminé hacia donde el ruido del pasado se escuchara más bajo». Elías entendió. A veces uno sube a la montaña no para encontrar algo, sino para dejar de oír lo que duele. «La montaña guarda silencio», murmuró él, «pero también escucha». Clara lo miró entonces con un brillo que mezclaba tristeza y gratitud, y Elías supo que algo, aunque pequeño, había cambiado entre ellos. Durante los días siguientes, la rutina se volvió una danza silenciosa. Elías cortaba leña, Clara la apilaba, él cazaba un ciervo, ella preparaba la carne con especias y paciencia. Las noches se volvían largas, iluminadas por la chimenea, donde el fuego jugaba sombras sobre las paredes de tronco, y cuando los lobos aullaban en la distancia, Clara se acercaba un poco más al fuego, y a veces Elías veía cómo sus manos temblaban. «No me gusta la noche», confesó ella una vez mientras las brasas chispeaban. «Desde que los perdí, cada noche parece más larga». Elías le ofreció una manta. «Entonces deje que el fuego la acompañe». Ella lo miró, y sus ojos brillaron con algo que no era miedo. «Usted también me acompaña, señor Boone». Aunque no lo diga, él no respondió, pero dentro de su pecho algo se movió, como si un trozo de hielo se hubiera derretido lentamente.
Una mañana, después de una semana de encierro, el cielo amaneció despejado. Elías decidió que era hora de bajar al arroyo para recoger agua fresca y revisar sus trampas. Clara insistió en acompañarlo. «Necesito respirar aire limpio», dijo con una sonrisa tenue. Y aunque Elías al principio dudó, terminó aceptando. Caminaron entre la nieve crujiente, con el sol reflejándose en cada cristal. El aire era tan puro que dolía respirarlo. Elías caminaba unos pasos adelante, y cada tanto se volvía para asegurarse de que Clara no se quedara atrás. Ella avanzaba con esfuerzo pero con determinación. Cuando llegaron al arroyo, el agua corría bajo una capa de hielo, tan clara que reflejaba el cielo como un espejo roto. Clara se agachó para tocar el agua. «Fría pero viva», dijo. Elías asintió, como la montaña misma. De regreso el sol empezaba a caer y el camino se volvió dorado. Elías notó que Clara se detuvo de pronto y miraba hacia el valle. «Cuando era niña», dijo ella, «soñaba con vivir cerca de las montañas. Decía que aquí el alma debía sentirse más cerca del cielo». «¿Y ahora?», preguntó él. «Ahora creo que el cielo puede ser cualquier lugar, siempre que alguien te mire como si fueras parte de él». Elías se quedó quieto. No supo qué decir. Solo la miró y esa mirada bastó. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y el silencio los envolvía, Clara se sentó frente a él. Sus manos sostenían una taza de té, y su rostro estaba iluminado por la luz naranja de las brasas. «He pensado», dijo con voz baja, «que quizás deba marcharme mañana. No quiero abusar de su hospitalidad». Elías sintió un vacío inesperado, pero no dejó que su voz lo traicionara. «Puede quedarse el tiempo que necesite». Ella lo miró largo rato, y sus ojos parecían buscar una verdad que él aún no sabía darle. «Usted no entiende, Elías», susurró pronunciando su nombre por primera vez. «A veces quedarse también duele». El silencio los envolvió de nuevo. Solo el fuego habló con su crepitar suave. Elías se inclinó hacia adelante, sin apartar la vista de ella. «Que a veces», respondió con voz grave, «quedarse es la única manera de sanar». Clara apartó la mirada, pero sus mejillas se encendieron con un rubor leve. En ese instante, entre el frío y el fuego, el destino empezó a escribir algo nuevo para ambos. El invierno seguía su curso, pero dentro de la cabaña el tiempo parecía haberse detenido. El fuego en la chimenea se había convertido en el centro del pequeño universo que compartían. Clara y Elías habían aprendido a moverse uno alrededor del otro, con una naturalidad que no necesitaba palabras. Había algo sagrado en la rutina. Él reparaba las herramientas. Ella cosía o escribía en un cuaderno viejo que había encontrado en una de las alforjas de Elías. No hablaban mucho, pero cada mirada, cada gesto, llevaba una ternura escondida, una que ninguno de los dos se atrevía a nombrar por miedo a romperla. Una tarde, mientras la nieve caía en silencio, Clara se acercó a la ventana y observó el horizonte cubierto. Los árboles se mecían apenas, y el aire parecía suspenderse en un suspiro. «¿Siempre es tan silencioso aquí arriba?», preguntó sin volverse. Elías levantó la vista del banco donde tallaba un trozo de madera. «Siempre», respondió. «Al principio es difícil. Luego uno aprende a escuchar lo que el silencio guarda». «¿Y qué guarda el suyo?», preguntó ella con una voz que sonó más íntima de lo que esperaba. Elías dejó el cuchillo sobre la mesa. Tardó unos segundos en responder. «Recuerdos. Voces que ya no están. Cosas que no supe decir cuando era tiempo». Clara lo miró en silencio, y sintió una punzada en el pecho. «Entonces no estamos tan distintos», murmuró. Hubo un largo momento en que ambos se quedaron quietos, solo el fuego moviéndose entre ellos. Luego Clara regresó a su costura, y Elías volvió a tallar la madera. Pero desde ese día, algo invisible había cambiado. Ya no evitaban las miradas, ya no fingían indiferencia. El día siguiente amaneció despejado, y Elías decidió salir a buscar provisiones en el bosque cercano. Clara insistió en acompañarlo. Caminaban juntos entre los árboles cubiertos de escarcha, con el sonido leve de la nieve cediendo bajo las botas. El aire olía a pino y a humo lejano. En un momento Clara se detuvo y respiró profundamente. No recordaba lo que era sentir paz, dijo con una sonrisa leve. «La montaña tiene esa forma de curar», respondió Elías. «¿Y usted? ¿También vino aquí a curarse?». Él asintió sin mirarla. «Sí», aunque no sabía que eso era lo que buscaba.
Siguieron caminando hasta llegar a un claro donde el sol se filtraba entre las ramas. Elías se agachó para revisar una trampa, y cuando la levantó, una liebre aún viva se removía dentro. Clara lo observó con atención. Él sacó su cuchillo con calma, pero dudó antes de usarlo. Siempre me cuesta hacerlo, admitió. Porque su corazón no está hecho solo para sobrevivir, respondió Clara. Elías la miró entonces, sorprendido. Había algo en su voz, una ternura que lo desarmó más que cualquier palabra. Regresaron a la cabaña con la tarde cayendo. Clara preparó la cena, y mientras lo hacía comenzó a tararear una melodía suave, casi infantil. Elías la escuchaba desde el rincón, con la vista fija en ella y una mezcla de nostalgia y calidez que no sentía desde hacía años. «Esa canción», dijo él con voz baja. «¿De dónde la conoce?» «Mi madre solía cantarla cuando el mundo parecía demasiado grande», contestó ella. «Me hacía sentir segura». «Suena a hogar», dijo él. «¿Y usted?», preguntó ella con una sonrisa. «¿Tuvo uno?» Elías se quedó en silencio. «Alguna vez. Pero ya no». Ella se acercó entonces con el cuenco de sopa y se sentó frente a él. «Tal vez aún pueda tenerlo», dijo suavemente. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron. Por primera vez no apartaron la mirada. Los días se alargaban y con ellos los pequeños gestos comenzaron a volverse costumbre. Elías dejaba siempre un poco más de leña junto al fuego, para que Clara no pasara frío. Ella, sin decir nada, remendaba sus camisas y dejaba pan caliente sobre la mesa cada mañana. No hablaban de sentimientos, pero cada acto era una confesión muda. Una noche, el viento volvió a soplar fuerte. La cabaña crujió, y Clara despertó asustada. Escuchó los árboles gemir, el rugido de la tormenta. Elías dormía en el otro extremo del cuarto, sobre un catre improvisado. «Elías», lo llamó en voz baja. Él se incorporó de inmediato, con el instinto de quien ha dormido entre peligros. «¿Qué pasa?» «No puedo dormir», admitió ella. «El viento me recuerda a aquella noche. Cuando los perdí». Elías se levantó y avivó el fuego. Luego se quedó de pie mirándola. Su figura, envuelta en una manta, temblaba apenas. «El viento no puede llevarse lo que uno decide guardar», dijo con voz firme. Clara lo miró, y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «A veces siento que ya no tengo nada que guardar». Elías se acercó lentamente. No dijo nada más. Solo puso más leña al fuego y se sentó junto a ella. Permanecieron así largo rato sin tocarse, sin hablar. Afuera la tormenta rugía. Adentro el silencio se volvía refugio. En un momento, Clara apoyó la cabeza en su hombro. Él no se movió. Solo respiró hondo, dejando que su calor se mezclara con el de ella. Cuando el amanecer llegó, la tormenta había pasado. Clara seguía dormida, su cabeza aún sobre su hombro. Elías la miró y pensó que no recordaba la última vez que alguien había confiado en él de esa forma. Acarició suavemente un mechón de su cabello y se prometió en silencio que mientras ella estuviera allí, nada la tocaría, ni el frío, ni el miedo, ni el pasado. Aquel día marcó algo que ninguno de los dos se atrevió a admitir. Desde entonces los silencios entre ellos comenzaron a tener el peso de lo que está a punto de decirse, y las miradas, la dulzura de lo que aún no se ha confesado. Elías, el hombre de la montaña, empezó a entender que el refugio que había ofrecido era también el que necesitaba. El deshielo llegó lentamente, como si la montaña dudara en entregar su blancura. Los días comenzaron a alargarse, y las tardes solían a tierra mojada y pino. Clara abría las ventanas para dejar entrar el aire fresco, y cada rayo de sol que tocaba el suelo parecía devolverle el color a su piel. Elías la observaba trabajar junto al fuego, trenzando su cabello, leyendo el viejo cuaderno donde escribía pequeñas frases, recuerdos, o quizás oraciones. Y aunque nunca se lo pidió, ella a veces le leía en voz alta lo que escribía, palabras sencillas que hablaban de esperanza, de renacer, de aprender a no tener miedo del silencio. Una tarde, mientras ella leía en voz baja, Elías dejó sus herramientas y se sentó frente a ella. «Tiene un don para poner en palabras lo que muchos sentimos y no sabemos decir», dijo con una sonrisa que apenas se notó bajo su barba. Clara bajó la mirada sonrojada. «No es un don, es lo único que me queda de los que se fueron. Escribo para no olvidarlos». «Entonces no los ha perdido del todo», respondió él. «Siguen viviendo en sus palabras». Ella lo miró, y en ese instante, el silencio se volvió tan suave
que parecía contener un latido compartido. Elías sintió el impulso de tomar su mano, pero se contuvo. No quería romper la calma que habían construido. Sin embargo, esa noche, cuando el fuego iluminó el rostro de Clara, comprendió que ya no podía seguir fingiendo que no la miraba con el corazón. El invierno se había ido, pero algo más profundo florecía entre ellos. Lo sentían en los gestos pequeños. Cuando Elías le dejaba una flor silvestre sobre la mesa al regresar de cazar, cuando Clara le ofrecía pan caliente antes de que él dijera tener hambre, eran dos almas que habían aprendido a hablar sin palabras. Una mañana, Clara salió a recoger agua del arroyo. Elías la vio desde la puerta, con la luz del sol dorándole el cabello, y sintió una punzada de miedo, no miedo de perderla, aunque también, sino de no saber cómo vivir si ella se marchaba, porque sabía que tarde o temprano lo haría. El valle llamaría a Clara de nuevo, y él volvería a quedarse solo con el eco de su nombre. Esa noche, la inquietud lo venció. Mientras Clara dormía, Elías se levantó, salió al porche y miró las estrellas. El cielo estaba despejado, inmenso. Se sentó en los escalones con la pipa apagada entre los dedos, y por primera vez en años rezó en silencio. No pidió fortuna ni perdón, solo pidió que ella encontrara paz, aunque eso significara que él tuviera que perderla. Clara lo encontró allí al amanecer. ¿No durmió?, preguntó con voz suave. Elías negó con la cabeza. A veces el alma no deja. Ella se sentó a su lado. ¿Puedo preguntarle algo, Elías? Claro. ¿Por qué vive tan lejos del mundo? Él tardó en responder. Porque el mundo me quitó demasiado. Aquí al menos sé que puedo perder. Clara bajó la mirada, y sus dedos rozaron los de él. A veces uno huye tanto que olvida lo que vino a buscar. Esa frase lo atravesó, se volvió hacia ella, y en sus ojos encontró algo que no había visto antes. Una ternura serena, una invitación al coraje. Elías sintió que la montaña entera se quedaba en silencio. Clara, dijo despacio como si pronunciara una oración, no sé qué vendrá después de esto, pero si se va. Ella lo interrumpió susurrando, ¿y si no quiero irme? El aire se volvió más denso. Elías la miró, sin atreverse a creer lo que escuchaba. Clara sonreía, apenas con una mezcla de timidez y decisión. He pasado 3 inviernos huyendo del dolor, continuó, y aquí, por primera vez he recordado lo que es respirar sin miedo. No quiero volver al silencio que me esperaba allá abajo. Elías no respondió, solo extendió su mano. Clara la tomó sin dudar, y en ese gesto simple, los dos entendieron que ya no necesitaban más promesas. Los días que siguieron fueron distintos. El invierno se despidió con lluvias suaves, y el valle comenzó a cubrirse de flores tempranas. Elías enseñó a Clara a montar a caballo, a reconocer las huellas de los ciervos, a encender fuego con corteza seca. Ella, a su vez, le enseñó a leer mejor, a escribir su nombre sin la torpeza que lo hacía sonreír. Aprendieron a compartir no solo el techo, sino también la vida. Una tarde, mientras el sol se escondía entre las montañas, Clara se detuvo junto al arroyo y miró su reflejo en el agua. Elías estaba a su lado. A veces pienso, dijo ella, que el destino quiso que me perdiera para poder encontrarme aquí. Él asintió. Yo creo que el destino no siempre trae lo que pedimos, pero sí lo que necesitamos. Ella sonrió. Entonces tal vez la montaña nos necesitaba a ambos. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo, Clara se acercó al fuego. Elías estaba sentado limpiando su viejo rifle. Ella se arrodilló frente a él, y sus ojos se encontraron. Elías, dijo despacio, hay algo que quiero decirle. Dígalo. Ella respiró hondo. Cuando llegué aquí, creí que solo quería sobrevivir, pero ahora sé que quiero vivir, y eso solo lo siento cuando estoy a su lado. Elías soltó el rifle. Por un momento el tiempo pareció detenerse. Luego, con una lentitud que parecía un suspiro, tomó su rostro entre las manos y la miró como si temiera que fuera un sueño. Clara, murmuró. Llevo tanto tiempo en silencio que había olvidado cómo se siente tener un corazón que late por alguien. Ella sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Entonces recuerde, Elías la besó. No fue un beso de urgencia ni de deseo, sino de promesa, de dos almas que habían encontrado refugio una en la otra. Afuera, el viento se llevó la última nieve del invierno. Dentro, la cabaña se llenó de un calor distinto.
el de un amor que nacía donde antes solo había soledad. Pasaron las semanas, y la montaña empezó a llenarse de vida. Las flores silvestres cubrían las laderas donde antes solo había nieve, y los arroyos cantaban con el deshielo. Elías y Clara trabajaban juntos cada día. Él arreglaba cercas, ella plantaba hierbas junto al porche, y por las noches se sentaban frente al fuego, compartiendo historias y risas que parecían devolverles los años perdidos. La cabaña, que antes había sido un refugio de soledad, se convirtió en un hogar. El aire olía a pan recién hecho, a madera, a promesa. Un mediodía, mientras el sol se filtraba por las rendijas del techo, Elías se detuvo a observarla. Clara estaba moliendo grano, con las mangas arremangadas y el cabello recogido. El sonido rítmico del mortero se mezclaba con el canto de los pájaros afuera. Por un momento, él se quedó quieto, sin poder apartar la mirada. No era solo su belleza lo que lo detenía, sino la calma que ella irradiaba. Esa sensación de pertenencia que había traído consigo sin siquiera intentarlo. ¿Qué mira tanto, señor Boone?, preguntó ella divertida sin dejar de moler. Al milagro que convirtió mi casa en un hogar, respondió él con una sonrisa apenas visible. Clara rió, y el sonido llenó la cabaña como una melodía. No exagere, Elías. No lo hago. He vivido años entre estos muros y nunca se sintieron tan vivos. Ella se detuvo entonces, lo miró, y su expresión se volvió suave, casi melancólica. Yo también siento eso. A veces me pregunto si el destino me trajo aquí solo para aprender a amar de nuevo. Y si así fue, que bendito sea, respondió él caminando hacia ella. Durante un largo momento se miraron, sin prisa. Elías tomó su mano y la llevó a su pecho, donde el latido era firme y sincero. Nunca pensé que tendría otra oportunidad, dijo él, con voz baja. Creí que mi historia ya estaba escrita. Tal vez lo estaba, dijo Clara. Pero los corazones también pueden reescribir finales. Esa noche, el fuego los encontró otra vez juntos. Afuera, la lluvia caía despacio, envolviendo la cabaña en un murmullo constante. Elías estaba sentado junto a la ventana, puliendo una pieza de madera. Clara se acercó por detrás y apoyó las manos sobre sus hombros. ¿Qué hace?, preguntó con curiosidad. Un regalo, respondió él sin mirarla. Cuando se dio vuelta, Clara vio lo que tallaba, una pequeña figura de madera con forma de pájaro con las alas extendidas. Elías se la ofreció. Para que recuerde que no está atrapada aquí. Si alguna vez necesita volar, este pájaro la acompañará. Clara lo sostuvo entre las manos con los ojos brillando. Elías, no necesito volar. Ya estoy donde quiero estar. Él sonrió, y fue la primera sonrisa completa, limpia, que Clara le había visto desde que lo conocía. En ese instante comprendió que el hombre de la montaña no solo la había salvado del frío, sino también del olvido. Los meses pasaron, el verano llegó con su luz generosa. Elías construyó un pequeño corral y empezó a criar 2 caballos jóvenes. Clara cultivó un jardín detrás de la cabaña, lleno de lavanda, maíz y flores silvestres. A veces bajaban juntos al valle a comerciar pieles y pan, y la gente los miraba con curiosidad. Nadie se atrevía a preguntar demasiado, pero todos podían ver en ellos algo que el mundo escaseaba: paz. Una tarde de agosto, el sol caía lento sobre las montañas. Clara se encontraba en el porche, bordando, cuando vio a Elías acercarse desde el sendero con un ramo de flores silvestres en la mano. Ella sonrió al verlo. «¿Flores para mí?», bromeó. «Para quien cambió el invierno por primavera», respondió él, y se las entregó. Clara tomó las flores, y sus dedos rozaron los de él. El aire se detuvo. No había tormenta, ni viento, ni miedo, solo ese instante. «Elías», dijo ella en voz baja, «cuando llegué aquí no quería ser salvada, solo quería dejar de sentir. Pero usted no me salvó. Me despertó». Él la miró con ternura. «Y usted me enseñó que aún hay vida después del silencio». Se quedaron así, mirándose bajo el cielo anaranjado.
Y sin decir más, Elías la atrajo hacia él, la abrazó con fuerza, como quien al fin deja caer el peso de todos los años de soledad. Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el sonido de su corazón, y supo que ya no habría otro lugar al que quisiera pertenecer. Con el tiempo, la cabaña en la montaña se volvió una leyenda entre los viajeros del valle. Decían que allá arriba vivía un hombre que había amado a una viuda perdida y que juntos habían hecho florecer la nieve. Nadie sabía sus nombres, con certeza, pero en las noches de invierno, cuando el viento soplaba suave, algunos juraban oír risas mezcladas con el fuego y el sonido de dos voces contándose historias. Elías y Clara nunca bajaron definitivamente al valle. Eligieron quedarse donde el mundo no los alcanzara. Con los años, su amor se volvió parte del paisaje, tan firme como los pinos, tan claro como el agua del arroyo. Y cuando las primeras nieves volvieron a caer, Clara salió al porche, miró las montañas y sonrió. Elías se acercó por detrás, la abrazó y le susurró al oído, con la voz que una vez había sido solo viento. ¿Sabe? Aquella noche, cuando la traje aquí, pensé que la estaba salvando. Pero era yo quien necesitaba ser salvado. Ella giró el rostro y lo miró con dulzura. Entonces, amor, nos salvamos juntos. El viento sopló entre los pinos, llevando sus palabras hacia el horizonte. Y allí, en la cima del mundo, donde la soledad había sido refugio y el amor se volvió raíz, la viuda que no quería ser salvada y el hombre de la montaña encontraron, al fin, su hogar,